Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Contento de estar nuevamente con el programa. Como ustedes pueden ver, me encuentro solo. Tenemos una acompañante que es nuestra pastora Laura Pedrero, de la iglesia Huelellana Lirquén, que preside nuestro pastor Juan Rivas Muñoz. Amén. Nuestro hermano Nicolás, lamentablemente, por un tema de que todos sabemos, ¿cierto?, él ha asumido nuevas responsabilidades como oficial en la iglesia, además está con su estudio y es un poco complicado, porque antes éramos dos, Sí, dos más el invitado. Entonces él ya no va a poder estar, pero el programa continúa. Creemos que puede llegar a mucha gente. Lo importante es que expandir el evangelio, esa es nuestra principal misión. Y esto también es el objetivo, llevar el evangelio de una forma distinta, haciendo preguntas, invitando a gente que sabemos que nos puede aportar a la audiencia. Así que doy el paso a nuestra pastora. Bienvenida, gracias por aceptarnos la invitación. Un gusto poder estar con ustedes y conversar aquí de lo humano a lo divino. Amén. Que el Señor les bendiga a ustedes. Gracias por la invitación. Gracias por tenernos en sus pensamientos. Que es una linda instancia para compartir grandes cosas que ha hecho Jehová con nosotros. Amén. Eso es lo importante, como bien dice, de lo humano a lo divino, cosas que salen de lo sobrenatural, sobresalen. Entonces, agradezco a Dios esta instancia que tienen ustedes. Dios les bendiga su iniciativa, que sean prosperados, que abarquen, como bien decía usted, los temas que muchas veces no se tocan en congregación. Sí. Y agradezco a Dios el pertenecer a la misión evangélica huelellana en Chile. Nuestro obispo pastor Eduardo Cid, él preside nuestra misión. Soy esposa del pastor Juan Rivas en Lirquén. Por misericordia también he participado ya casi 18 años con la Unión de Pastores Penco Lirquén, presidiendo también la directiva de las pastoras, porque nace también la inquietud de poder transmitir la visión de las mujeres, también el rol fundamental que cumple la mujer en la obra del Señor, al lado del varón, bendiciendo la obra del Señor. Así que muchas gracias y poder compartir, como bien les decía, grandes cosas que ha hecho Jehová con nosotros, porque tenemos muchos testimonios para la gloria del Señor. Eso. Nosotros, uno de los nombres que teníamos era un conversatorio o conversando con Jesús, algo así, un café con Jesús. Entonces, lo que le decía antes a usted es que todas nuestras conversaciones, todo lo que nosotros hablamos aquí en este programa es cristocéntrico, todo nos lleva a la cruz de Cristo, porque creemos que Él es nuestro Dios, nuestro Salvador, y a través de Él, porque Él dijo que cuando se iba a enviar a un consolador. Amén. Y ese es el tema que queremos hablar hoy en día, la transformación del Espíritu Santo. ¿Cambia Dios realmente a las personas? Sí. ¿Cree usted que Dios cambia? Sí, cambia. Tenemos ejemplos en la Biblia. Sí. O sea, en Hechos 9, Saulo, ¿cierto? Un asesino, perseguidor de la iglesia. Perseguidor de Cristo. Y Dios le salió al encuentro. Una linda conversión de ese varón, gran varón. El ejemplo que nos deja esa conversión es que no hay un pecado en la tierra. Bueno, sabemos que a los que ya somos cristianos dice que blasfemar contra el Espíritu Santo no es perdonado. Pero no hay algo en nosotros que nos impida llegar a Cristo. A eso voy. No hay una cosa grande, un pecado grande que nosotros hayamos hecho que nos impida. Porque mucha gente que no llega a la iglesia dice, no, es que yo estuve en la cárcel, yo tengo vicios, fumo, tomo, entonces ¿cómo voy a ir a la iglesia? Pensando que de la puerta para acá habemos puros santos. Y no, pues si todos aquí somos gente que busca restauración. Todos los días fallamos. Todos los días, como conversábamos, ¿cierto? Todo inconscientemente. O consciente. Claro, a veces consciente. Sí. A veces consciente, como dice en Efesios, entristecemos al Espíritu Santo. Sí. Porque nosotros somos porfiados. Queremos que se haga nuestra voluntad y no la voluntad de ellos, cuando siempre que se haga tu voluntad, sea buena, sea mala, para nosotros puede parecer mala, pero para Dios es buena, porque todo tiene
Este es un plan que Dios tiene para la humanidad, para la humanidad. el general, porque es para todos, Claro, no porque yo sea, entre comillas, a veces nos creemos sin falta, sin pecado, pero todos somos pecadores. Claro. Si decimos no fallamos, no pecamos, lo hacemos mentiroso a claro. él. Primera de Juan dice que si no, claro, y la verdad no está en nosotros. Exacto. Si lo hacemos mentirosos y la verdad no está en nosotros. Exacto. Juan capítulo 1. Entonces, si nosotros decimos que no hemos fallado, somos mentirosos. Mentimos. Mentirosos. Todos los días fallamos. Es que a veces la gente tilda el pecado que se ve, el adúltero, Claro. el fornicario, el que roba, pero ¿y el que habla mal de su hermano? Claro, el chismoso, Claro, el el que tiene envidia. el que no ama a su hermano, Claro. porque podemos estar juntos todos los días, pero y si no amo, lo paso, pero no lo trago, dicen los hermanitos. Entonces, no es así, no está bien ante Dios. Claro, dice la Biblia también, el que no ama a su hermano, no es de Dios. Por esto conocemos lo que son de Dios. Exacto. El que ama a su hermano y el que no ama a su hermano, no es de Dios. Exacto. Y si no es de Dios, ¿de quién es? No lo vamos a nombrar porque no le vamos a dar pantalla a ese tipo, pero ya sabemos de quiénes son. Claro, Entonces, que amar sí. es parte fundamental. Y como usted decía, es importante que nosotros reconozcamos, porque si bien el Espíritu Santo está ahí, ¿cierto?, para transformar nuestra vida, pero nosotros tenemos que dar esa decisión, pues ese paso Exacto. de reconocer, porque el arrepentimiento, la conversión tiene un acto de arrepentimiento y de fe. Exacto. Nos arrepentimos y creemos, Exacto. ¿me entiendes? Entonces tenemos que, en nuestro corazón, porque la Biblia dice que el Espíritu Santo, ¿qué hace? Nos convence de pecado. Claro. Por eso es que la gente en el mundo, y esto aquí se ha tocado muchas veces, esto en las predicaciones todos lo sabemos, ellos dan rienda suelta a su naturaleza. Sí. Roban, si pueden estafar al jefe, No. estafan, si pueden llegar, no sé, pues embarrando a su compañero para poder ascender, lo hacen, Sí. porque ellos no hay un convencimiento de que eso está mal. Exacto. No hay, si bien una ley moral está en la humanidad, nosotros como humanos sabemos lo que es bueno y malo, porque Sí. la Biblia dice que Dios puso su ley en nuestros corazones, ya no está en las tablas, sino que la puso en nuestros corazones. Todos sabemos lo que es bueno y malo, Sí. pero ellos le dan rienda suelta a su pecado porque no ven un ente que los juzgue. Y esa es la razón, mi pastora, porque muchos no llegan a la iglesia, porque no quieren ser juzgados, porque no quieren que alguien le diga, oye, eso está mal, Claro. porque quieren dar rienda suelta a su vida, hermano. Claro, porque tengo un libre albedrío. Justamente. Claro. Y yo reconozco cuando me equivoco, yo sé cuando hago mal. Yo soy una persona inteligente que Dios me hizo con capacidades para reconocer, porque mi conciencia me acusa Eso, cuando yo hago lo malo. claro. Claro. Y por eso digo que muchas personas, yo conozco gente que hemos conversado, hemos hablado del Evangelio, pues de repente uno siempre en una oncecita sale de ciertos temas y de repente uno ve que ellos no quieren venir a la iglesia o buscar a Dios porque no quieren dejar su vida, no quieren cambiar sus hábitos, no quieren dejar de, no sé, de emborracharse los fines de semana, no quieren dejar esas cosas, porque eso los tiene atados. Claro. Y el enemigo es astuto. Pero ese cambio lo hace Dios. Y Justamente. es radical. Por eso, Es radical. ese cambio lo hace Dios Dios. sale a tu encuentro, tú eres, es una acción radical. Claro, Dios hace ese cambio, para allá iba. Dios hace ese cambio, pero hay gente que se resiste a ese cambio. Y no quieren, y muchas veces hemos sabido de personas que cuentan su testimonio y sé que Dios me llamó y tuve que entender de esta forma. Y Dios lo llama de una u otra forma, pero inevitablemente quien es llamado a Dios tarde o temprano Sí, tiene tiene que ceder, porque no puede resistirse al Espíritu Santo. y accionar como accionó Saulo. O sea, vio esa luz potente y a tierra. O sea, toda rodilla se va a doblar ante cuando te aparece a ti Cristo Claro. en tu corazón. Nosotros tenemos que doblegarnos como seres humanos, Exactamente. porque a veces nos creemos los todopoderosos, porque el dinero te da poder, Sí. el tener redes te da poder, y el ser humano se siente con esa capacidad, como creyéndose, él lo puede por su fuerza, y no es así.
Claro. Es Dios quien es contigo para hacer tal o cual situación, pero el ser humano tiende a tener esa inclinación. Claro, Pablo decía, miserable de mí, Sí. ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Claro, No sé por qué. pero lo hizo después de. Sí, Antes él iba con todo el ímpetu a matar cristianos, ¿no? Claro. A hacer en contra de era su vida, Claro. era su vida esa. Después de él entendió, pobre de mí, Miserable. y que no tenía idea de lo que... Entendí, pero perfectamente lo que mucho... Pero radical. Es claro, Es muchos nos radical. cuesta entender, muchos les cuesta entender eso. Pero Pablo, como usted dice, fue un cambio radical. Sí, sí. Radical. Y no a medias. Claro. No a medias. Y podríamos decir que... A medias es cuando yo quiero seguir porque me gusta el pecado, porque me seduce Claro. el pecado. Yo Porque decía yo quiero de- ser, porque no quiero poner de mi parte, porque a veces el dejar de pecar te tiene que a ti accionar a dejar algo que a ti te gusta. Exactamente. Pero, ¿cómo voy a dejar a mi pareja que llevo, cuántos años? 20 años, en mi sustento? Muchas veces por eso te quedas en el pecado. Porque ¿cómo lo voy a hacer? Pero no pones la vista en Dios, que Él provee, Él te va a asistir. Tampoco quiero decir que no hagas lo que en tu corazón hay, porque Dios tiene poder para transformar ciertas situaciones, pero uno tiene que encomendarse a Dios para que Él haga el cambio. Claro, por eso es lo que usted decía, por libre albedrío. Nosotros tenemos, porque piensen que si fuésemos obligados, seríamos como unos robots biológicos que estuviéramos programados. Dios no creó robots. Y el amor obligado no es amor. No. Entonces Dios quiere que nosotros, como usted dijo, sea algo voluntario. Exacto. Voluntario. Y justamente nos vamos a desviar un poquito del tema, pero por eso es que nosotros no vemos a Dios. Porque yo he escuchado personas que dicen, oye, pero si Dios existe, ¿por qué no está en un trono y lo podemos ver para que yo crea? Yo le decía, pero si tú ves a Dios, lo ves, ¿cierto?, con su gloria, con su majestad, rodeado de ángeles, creería, te queda otra opción más que creer, ya sería terco si no creyera. Claro. Pero nosotros creemos y somos bienaventurados porque no lo vemos, ¿cierto? Felices. Porque si está ahí Dios, y Dios, si tú lo ves y crees porque lo ves, entonces ¿qué mérito hay? En cambio nosotros no lo vemos, pero creemos porque, como decía antes de comenzar el programa, ¿cierto? Es razonable creer en Dios. Claro. Todo esto tiene una lógica. Pedro decía que tenemos que estar siempre preparados para dar razón de nuestra fe. Exacto. O sea, cuando nos encontremos con alguien que nos debata, y por eso estas instancias son buenas, porque salen preguntas que, como usted decía y que lo hemos repetido siempre, no se tocan en el púlpito, porque la audiencia no está preparada para eso, porque no lo van a entender mucho. Exacto. Pero Los sí, tiempos. y por el tiempo, claro, porque hay un programa, un protocolo. Exacto. Entonces, por eso es bueno que se conversen acá. Porque tú estas tienes cosas. que ver el auditorio que le invita, pues yo no voy a poner un tema de hablar menopausia en un tema donde hay varones, no me van a entender. Sí, bueno, Pero si yo lo expongo en una clase dorca, en un lugar donde hay señoras, donde hay jóvenes. La audiencia está preparada para eso. Exacto. Siempre hay que tener en cuenta la audiencia. Exacto. Cuando uno va a predicar igual. ¿A quién me dirijo yo? Exactamente. ¿A quién me dirijo? Exactamente. El tema que voy a exponer, ¿a quién me dirijo? Eso. Y el tema ahora es transversal a todo esto, Sí. El cambio es a hombres, a mujeres, a Exactamente. jóvenes y niños, esta transformación de Pablo. Sí, bueno. Nuestro pastor decía que él a los 11 años se le había, no sé, mi pastor me va a hablar si me equivoco en esto, que él decía que a los 11 años, Pablo, o a los 17 sintió el llamado del Señor. Y él supo que iba a ser pastor a los 11 años. Fue. Sí, apóyame, hermano Pablo, ahí para que nos cuenten a los dos. A los 11 años creo que sintió el llamado. Entonces, él sabía desde antemano que Dios le había llamado, pero Dios a veces se revela y a veces no. Claro. Pero sí debemos nosotros tener abierto el corazón, la mente, para que el Espíritu Santo nos transforme. Ya sea que nos llame para el pastorado, para el servicio, para liderar, o simplemente para tocar un instrumento, o lo que sea, porque somos parte de un cuerpo. Exacto. Ninguno
Es más que otro. Es más que otro, ni el dedo va a querer ser ojo, ni el ojo No. oreja. Todos cumplen una función. Exacto. Pero ser bueno en lo que hacemos, a lo que Dios nos llama. Y en la última instancia, aunque yo no tenga una función clara en la iglesia, la principal función del cristiano es predicar el Evangelio, Exacto. la gran comisión. Exacto. Tenemos que predicar a nuestros vecinos, porque de ahí para afuera todos somos predicadores. De ahí para acá, algunos son predicadores en el púlpito, pero de ahí para afuera todos tenemos que predicar el Evangelio. Eso es lo importante. Es como lo predico. Justamente. A veces hablo, pero mis acciones me acusan. Por eso, eso es lo que le decía yo, mucha gente que no viene a la iglesia, que ha sido dañada cuando fueron adolescentes, cuando fueron adultos, y por eso se han ido a la iglesia. Porque nosotros mismos a veces no tenemos la suavidad o el tino para decir las cosas. Sí. Por eso, como estamos hablando, ¿cierto?, de la transformación del Espíritu Santo, tenemos que nosotros ser bondadosos. Uno de los frutos del Espíritu es ser bondadosos, tener templanza, ¿cierto? Tener amor. Que florezcan esos frutos. Claro, somos un árbol con multifrutos. Pero a veces cuando llega el inconverso a la iglesia, a los hermanos, a la cercanía de los hermanos, ¿qué encuentran los hermanos? Sí. ¿Qué encuentran? A veces indiferencia, poca empatía. Exactamente. O si viene maloliente, ¿cómo me acerco? Justamente. Y Jesús se acercó a todos, no hizo excepción de personas. Me recuerda... ¿Cómo yo me acerco? O como yo, el primer momento que marca a un inconverso que llega, como tú lo saludas. Esa cercanía que tú tienes con él. Que o la indiferencia. Parte de la iglesia. Acogido. Esa es la palabra, acogido. Claro. Sí. Esa es la primera visión que toma el inconverso, porque entra como temeroso, al último arrinconadito. Claro. Pero como yo voy y o llego y paso, soy indiferente al que llega, como yo soy, porque esos son los frutos que deben. Yo tengo que regocijarme de alegría cuando llega un pecador que yo lo he visto siempre, un drogadito, o no sé, un personaje de mala reputación. ¿Cómo yo lo recibo en la obra del Señor? Sí, qué importante. ¿Cómo me recibió Cristo a mí primero? Exactamente. A veces nos creemos perfectos con todo lo que Dios nos tiene que recibir de lo mejor como hijos de Él, pero cómo nosotros recibimos, demostramos, somos recíprocos en entregar lo que Él nos miró a nosotros, porque nos aceptó tal cual somos, llenos de faltas, llenos de errores, llenos de lo peor muchas veces, pero Él nos abrazó. Claro. ¿Y cómo nosotros lo hacemos? Para que se quede esa alma. Justamente, es que es importante ese tema que usted tocó, pastora, porque sí. Gracias a Dios, esto no es para jactarme ni nada, pero nosotros, nuestra comunidad de esta iglesia, ha sido una iglesia muy receptiva, muy abierta. Cuando llega gente, se le incluye, se le abraza, pero es verdad que a veces fallamos. No es una iglesia perfecta, a veces se falla en esos puntos, ¿cierto? Y no solo es una cosa en general, que como cristianos a veces nos cuesta un poquito acercarnos al que viene arrepentido. Porque tal vez Dios puso en su corazón que pasara a la iglesia, ¿cierto? A lo mejor iba borracho, a lo mejor iba a alguna fiesta y Dios pasa a la iglesia. Y esos minutos que Él entró, cómo nosotros lo recibimos, es importante. Porque lo marca. Sí, lo marca y después para siempre dicen, no, esta iglesia, cuando yo llegué, siempre cuando llegué cuando yo llegué. Me miraban feo. Exacto. O me echaron algunos que... Claro. O cuando llega uno con copa, la última, y empieza a molestar, no, que se vayan, claro. Y no hay hombre o mujer que diga, no, vamos a orar para que Dios obre en este espíritu. Claro. Porque contra esos espíritus nosotros, si esto es un área espiritual, sí. Y somos bienaventurados nosotros, que lo sabemos, y debemos de hacerlo bien, con la ayuda del Señor. Sí. Qué importante eso. Qué importante que cuando nosotros podamos saber que alguien llega, lo podamos recibir, porque es parte de su sanidad. Exacto. ¿Cierto? Es parte. Nosotros somos no cuestionarle
tenemos tantas trabas a veces, que el pantalón, que el pelo, que la vestimenta. Tenemos tantas trabas, no lo acepto porque mira, a ver, vamos a ver qué trae, a ver, y a veces lo que trae dentro es tan precioso para entregarte, son tan cercanos. Exactamente. Y me pasa, usted decía eso, ¿se acuerda cuando el hijo pródigo volvía a su padre? ¿Qué pasa cuando el hijo mayor? A veces nos comportamos como el hijo mayor. El hijo mayor. Teniéndolo todo. Teniendo todo y aflorece en nosotros el espíritu de envidia. Pucha, viene, gastó todo, miren lo que hizo, y mi papá aquí le tira los brazos y lo pone, lo viste, le pone anillo. Y nosotros que tenemos la bendición de tener lo mejor, no lo tomamos. No lo tomamos y tenemos la misma actitud del hermano mayor, del hijo pródigo. Tenemos que ser una comunidad abierta. Por eso yo conversaba también con algunos hermanos. Nosotros tenemos que estar preparados cuando llegue alguien, por ejemplo, que Dios puede llamar perfectamente a alguien que sea de la comunidad LGTB, alguna lesbiana, homosexual, que es un pecado como muchos pecados, y Dios puede transformar esa vida. Pero no tenemos que cerrar la puerta a un homosexual. O sea, esta puerta está abierta y aquí no entran santos en la iglesia era. Entran pecadores. Y ayer leí un versículo que decía que Cristo vino por los pecadores, de los cuales yo soy el primero. O sea, Pablo decía que él era el primero de los pecadores. Ellos tienen tanto sufrimiento como todas las personas, porque primero vienen con sufrimiento que la aceptación de su familia. Claro, hay una historial detrás de discriminación, de sufrimiento. Muchos de ellos han sido violentados en su adolescencia, en su niñez. Entonces, hay que rescatar esa. O sea, nosotros no tenemos la función de rescatar, es Dios quien trae. Pero nosotros tenemos la función de acompañarle, de curar. Recuerde cuando Jesús resucitó a Lázaro. Él podría, yo siempre me preguntaba, ¿por qué Dios no movió la piedra al mismo? Y lo sacó. Era para la iglesia. Le dijo, muevan la piedra. Después le dijo, Lázaro, sal fuera. Y le sacaron las vendas, pero hubo un trabajo de la comunidad, de mover la piedra y de desatar las vendas. Entonces Dios ya hace el llamado, pero nosotros tenemos que también ser parte de esa sanidad. Dios hace una parte, pero la otra parte nos corresponde a nosotros como su hijo. Como cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Exacto, como él que estaba en el camino, ¿cierto? Pasó un samaritano y tuvo misericordia, fue movido a misericordia. Nosotros en este tiempo estamos siendo movidos a misericordia o somos indolentes al dolor. Me da lo mismo que el devotado, me da lo mismo que venga como venga, si viene herido, me da lo mismo. Soy indolente a curar esa herida. Exactamente. Porque somos la iglesia y somos llamados a curar y vendar heridas. Y eso ¿Cómo es la lo iglesia. estoy haciendo? Eso es la iglesia, pastor. Eso es la iglesia. Esto es un local, aunque alguno diga un templo, como se le quiera llamar. Pero no hay otra forma de hacer iglesia que de puerta para afuera. O sea, hacemos iglesia con el vecino, hacemos iglesia con el familiar, con algún amigo, que está en la calle, sea donde tengamos la oportunidad, porque uno tiene que ser sensato siempre, tengamos la oportunidad de hablar de Cristo, hablar y ser iglesia donde estemos. Nosotros somos la iglesia. Los vecinos fuimos amigos en el terremoto, eso. Fuimos amigos en el COVID. Claro. Y después cada uno por su lado. Los vecinos en el terremoto, ¿cuánto nos ayudamos? Nos descolocó la situación, no nos faltó porque Dios siempre proveyó. Exactamente. Dios siempre proveyó y no nos debe de amedrentar con lo que venga, todas las crisis económicas, porque siempre las ha habido. Nosotros, nuestra confianza está, Él va a proveer. Eso. Él es nuestro Dios, Él va a proveer nuestro sustento, porque yo me amedrento cuando vienen situaciones, siendo que Él el que me provee, Él el que transforma a la mente y los corazones, pero tiene que pasarnos a nosotros cosas puntuales como un terremoto, como un COVID, para nosotros accionar y mirar al vecino. Recién ahí lo miramos al vecino, pero antes pasamos indiferentes
somos poco empáticos al dolor, al drogadicto, a veces lo miramos como indiferente, o al que pide una limosna, o ya está pidiendo y a veces ni siquiera me detengo para, no, que va a ser para su vicio, ¿qué me importa a mí? Yo tengo que accionar, dar, como me dice la palabra del Señor. Exactamente. Dar. Tocar, yo no sé, Jorgito, que ese tema hace poquitos días, con una hermana de la iglesia, estoy trabajando en una casa por ahí y le hablaba sobre este mismo tema, que nosotros a veces nos cuestionamos, y vemos lo que nuestros ojos ven y de acuerdo a eso juzgamos y tenemos un prejuicio, decimos, bueno, si es joven puede trabajar o puede caminar, ¿por qué no camina? Pero ¿quién te da pega? Las apariencias, como te ven. Pero no sabemos lo que hay detrás, a lo mejor hay, no sé, una familia que lo echó, un hogar disfuncional que fue maltratado cuando era niño, por eso se lo llevó a estar en la calle. Nosotros nos preguntamos eso. Y si realmente que necesitaba son 1.000 pesos para comprar pan, y Dios nos va a preguntar después, ¿tuve hambre, no me diste de comer? ¿Y cuándo te vimos desnudo, Jesús? ¿Cuándo? Pero si se necesita estos pequeñitos, a mí me lo necesita. Claro. Entonces, qué importante eso de poder sanar los corazones cuando el Espíritu Santo transforma. Exacto. Cuando Pedro predicaba, ¿cierto? Aquí lo busqué, en Hechos capítulo 2, decía él se puso a predicar, ¿cierto? Cuando llegó el Pentecostés, él se puso a predicar, después dice en Hechos capítulo 2, versículo 37, dice, al oír esto, al oír la predicación de Pedro, se compungieron de corazón los oyentes y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones y hermanos, ¿qué haremos? O sea, había una inquietud de escuchar el mensaje y el Espíritu Santo compungió sus corazones, los convenció de pecado, como dice en Juan capítulo 16. Entonces le dijo, arrepentido y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestro hijo y para los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Entonces es importante que cuando se sienta el llamado, el Espíritu Santo transforma los corazones. Pero tiene que, como usted decía, tiene que haber un cambio. Sí, radical. Radical, como, o sea. Como Saulo, si eso es lo que nos enfoca, ¿cierto? En poder mirar la vida de este varón. ¿Y cómo podemos ver? Yo que me llamaba mi atención una vez cuando prediqué un mensaje sobre esto, leía y decía que, ¿cómo se conoce el árbol? Por su fruto. Por su fruto. Pero hay otra forma de conocer el árbol también, por las hojas, por sus ramas. Pero ¿por qué dije yo? ¿Por qué Jesús no habló, no se mencionó eso? ¿Por qué se dice por su fruto? Yo veo un árbol y por la hoja digo es un canelo, es un roble. Pero él dijo por los frutos. Sí. Porque las apariencias no te definen. A ti como árbol lo que te define es el fruto del Espíritu que se encuentra en Gálatas, ¿cierto? Amor, gozo, bondad, paciencia, mansedumbre, todas esas multifrutos que nosotros tenemos que dar son los que tenemos que mostrar. Porque si nosotros no tenemos fruto, somos un árbol que puede servir para dar sombra y leña, nada más. Pero cuando Dios venga, ¿cierto? Así como cuando Jesús fue a la higuera y no encontró fruto, la maldijo. La higuera se secó inmediatamente. Entonces nosotros cuando venga Cristo y nos pille sin fruto, Jesús, Dios es radical para todo. No hay término medio como los cristianos a veces, que voy a la iglesia, que no voy a la iglesia, que hoy sí, que mañana. No, esto no depende de nuestras emociones. Tú sí sea así, tú no sea no, pero eso es cuando Cristo transforma al ser humano. Yo pienso diferente, hago las cosas diferentes, empiezan a verse los frutos en mí, porque si no, voy caminando en cualquier lado, menos hacia la gloria de Dios. Y podemos tener, o tenemos todos los frutos, o tenemos algunos, pero tenemos que tener frutos. Yo siempre he dicho, tal vez no tenga la paciencia que tenga mi hermano, pero tal vez tengo el amor que mi hermano no tiene, o tengo la bondad que mi hermano le falta. Pero así uno tiene que ser consciente en qué analizar sus frutos, en cuáles tengo
cuáles puedo fortalecer y cuál me falta más. Claro. Me falta pedirle a Dios que me dé esos frutos, porque claramente los frutos de la carne son, ¿cierto? Todo lo contrario. Odio, disensiones, ira, borracheras, contienda. Todas esas cosas son frutos de la carne. Uno tiene que hacer morir. Un psicólogo en Estados Unidos, Jordan Peterson se llama, Y son visibles. y son visibles justamente, Sí. dijo que la verdad en el ser humano, un psicólogo muy famoso, dijo que la verdad en el ser humano es transformadora, y la verdad le duele al ser humano, porque la verdad Confronta. te confronta, la verdad es una sola, la verdad absoluta. Vivimos en un mundo que todo lo relativiza, todo es subjetivo, no que esa es tu verdad, esta es mi verdad, no. Claro, Hay una verdad, claro. hay una verdad, y esa no se verdad cuestiona. es Jesucristo. Yo no estoy hablando de la verdad en Misión Chalem, No, la verdad esto no, no. la verdad es Jesucristo. No. Ese es el camino, la verdad y la vida, dijo él mismo, decir, ¿cierto? Entonces, la verdad es una, absoluta, es Cristo. Y a través de Cristo encontramos todo lo demás, Exacto. ¿cierto? A través de Cristo, a través de entender que nosotros somos inmerecedores de la gracia que Dios nos da, inmerecedores de tanto. Entonces, cuando pasa eso en nuestros corazones, como habíamos conversado, el Espíritu nos convence, nos compunge, Exacto. y ahí entra el Espíritu Santo a transformar nuestra vida. Y a veces los hermanos no entienden esa área que Dios quiere que nosotros aprendamos. A veces, no, que no me gusta esta iglesia porque la hermanita siempre está ahí. Pero ¿qué quiere? ¿Qué voy a aprender a través de esa hermanita Exactamente. que siempre me dice lo mismo, que Oye, es la piedra en el zapato? Oye, nosotros podemos estar hablando aquí 3 horas, hermano Pablo. ¿Cuántos pozos van a salir de aquí? Como 3 capítulos. Extendámoslo hasta las 12, una. Esa hermanita Es es la verdad. piedra del zapato. No, me voy a otra iglesia. Y no te das cuenta que en la otra iglesia va a Está salir bien. la misma, porque luchamos con el mismo enemigo. Exactamente. Sí, Es el mismo que está aquí, el que está allá. Donde sea tú vas a encontrar tu piedra en el zapato Eso, para y no somos capacitarte. perfectos en la iglesia. Dios forma el carácter, porque si nosotros Sí. hiciéramos, es necesario congregarnos, ¿cierto? Claro, Es necesario, ¿por qué? Porque practicamos la paciencia con algunos hermanos que son terribles. claro, Practicamos el amor, practicamos la hermandad, claro. nos enseñamos, Como dice su nos palabra, no oramos, dejéis de intercedemos, congregarte. claro, intercedemos los unos por los otros. Entonces, yo le decía a mi esposa tiempo atrás, le dije, si tú quieres, bueno, esto yo lo había aplicado, creo una vez, no me acuerdo, pero le dije, si tú quieres o le pedimos a Dios nosotros paciencia, nos va a dar mágicamente paciencia. Nos va a poner gente en el Va a camino capacitarte. o situaciones para que nos produzcamos la paciencia. Si le estamos pidiendo amor, deme más amor por mi familia, no nos va a llenar automáticamente de amor hacia nuestra esposa. Nos va a poner en situaciones donde podamos compartir con la familia, donde podamos compartir con la esposa, porque si le pedimos algo a Dios, Dios no es como una cajita mágica que aquí está amor, aquí está la paciencia, no. Él produce en nosotros situaciones y forma a través de esas situaciones Tu carácter. el carácter y lo que le estamos pidiendo. Así que ojo con lo que dice, si pedimos paciencia es porque vamos a enfrentar situaciones. Claro, claro. Y está dentro del plan Es el plan de Dios. para nosotros, en podernos cambiar como Saulo, como Pablo, Claro. de un perseguidor a un seguidor de Cristo, en lo que nosotros muchas veces no queremos negarnos a nosotros mismos. Con yo quiero seguir siendo, yo adoro al Señor y todo, pero después yo sigo en mi vida cotidiana como yo quiero, como yo pienso, Claro. pero no es así. Tiene que haber un cambio, tienes que mostrar los frutos como Eso, hablábamos. tiene que mostrarse cuando... Si son visibles, los frutos son visibles, es algo visible. No, dicen los hermanos, yo tengo los frutos, muéstramelo. Yo, antes de ver a un profeta... Muéstrame tu obra, te muestro la fe. Claro, entonces... La fe sin obra... es muerta, entonces yo muchas veces no, es que él tiene... Muéstrame sus frutos, si veo cómo es el hermano, yo veo los frutos, porque así lo conozco. Y son visibles a la iglesia, entre nosotros como hermanos, nos conocemos. Sí. Sabemos qué arbolito da fruto y qué árbol no da fruto. Claro, o que le cuesta más que el otro. Y que tenemos que amarlo, porque si está, es por algo.
porque a veces decimos, también está escrito, ¿cierto?, que somos el trigo crece juntamente con la cizaña, pero cuando decimos eso en las congregaciones, los hermanos colocan todos cara, no, yo soy trigo, yo soy trigo. Todos nos somos trigo. identificamos con trigo, Claro. pero frente a una situación puntual, ¿qué aflorece en mí? Sí, ¿Qué fruto aflorece en mí? claro. Porque todos queremos ser trigo, Sí, pero no es así. Pero la cizaña tiene una función fundamental. sí. En el área secular, cuando el campesino planta cierto trigo, le crece la cizaña, no la arranca. No, porque arranca trigo. Porque también tiene una función de hacer madurar el trigo. No lo sabía. Tiene la función de hacer madurar. Entonces, cuando nosotros en la obra del Señor hay situaciones puntuales que nos afectan, es porque algo en nosotros tiene que haber ese cambio. Tolerar al hermanito, ya llegó el hermanito más porfiado, el hermanito más esto, el hermanito siempre, pero no estamos viendo que Dios quiere en nosotros formar ese carácter. Claro. En nosotros Y el quiere carácter, tratar algo. ayer el predicador decía que el carácter se forma a través de las pruebas. Es algo que hemos sabido siempre, pero ¿quién fueron? Que se les recuerde de vez en cuando. Porque pensamos que vamos a pasarla así como sin nada, pero hay que pasar la prueba. Fíjese que cuando... A veces en el caminar tú quieres que todo sea como parejo, como que nunca Sería lo vivir ideal. situaciones. No queremos sufrir, no queremos vivir situaciones que nos causen dolor. Pero estamos en este camino. Dice que en el mundo tendréis aflicción. Estamos en este mundo. No podemos decir no voy a tener aflicción o por cuestionar por qué yo vivo tal o cual situación. Porque ellos son pastores, no tienen que vivir escasez, no tienen que vivir enfermedades, no tienen que vivir situaciones con los hijos. Pero ¿y por qué no? En ninguna parte de la Biblia Dios prometió que no íbamos a tener problemas. O sea, todo lo contrario. Su hijo, la plantilla a seguir. Cuando Pablo, ¿cierto?, estaba diciendo, ¿de quién es este lienzo, se acuerda? Y él dijo, no, como que le advirtieron que no fuera a dar parte porque iba a sufrir. Y le dijo, no, si yo lo único que, a donde vaya, lo único que sé es que me espera afrenta y problemas. O sea, Pablo estaba seguro que donde iba a esperar problemas. Y la vida después de Saulo, ¿cómo fue? ¿Fue color de rosa? No, la vida de Pablo. Para nada. No, porque inclusive en lo peor de él, porque él estuvo preso. Hoy en día las cárceles son 5 estrellas. En el tiempo de Pablo, en el cepo ahí, en un hoyo metido ahí, con humedad, y de ahí él escribía y instaba y enviaba cartas para animar. Exactamente. ¿Yo qué hago cuando estoy en lo peor, en el peor proceso? ¿Qué hago yo? ¿Animo a otro? Oh, hermano, vamos con él. ¿O voy derrotado ante la presencia del Señor? ¿Cómo es mi accionar? Porque yo tengo que ver los ejemplos, y los ejemplos quedaron para que yo sea mi caminar, mi estilo de vida en esta tierra. ¿Cómo lo hicieron esos hombres? A ver, ¿qué ejemplo me dejó Pablo? Él cuando estaba en lo peor y por amor a la causa de Cristo. Por amor, nosotros ni siquiera sufrimos las situaciones, pero ¿qué hacemos frente a eso? Enviamos cartas a los hermanos, invitamos, instamos, oramos, buscamos el amor a las almas. Porque Pablo eso hacía, en su dolor, en su peor momento, él invitaba a otros a seguir, vamos hermano, lo instaba a fomentar esa fe en Cristo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros hoy en día, en nuestro peor momento de la vida? Sí, pues difícil. Cuando Jesús le dijo, ¿cierto?, que el diablo había pedido a Pedro para zarandearlo, oró por él, o sea, no para que no pasara la prueba, sino que para que en medio de la prueba se mantuviera firme. Y lo que decía usted, por la diferencia entre el trigo y la cizaña, cuando estaban en la zaranda, ¿se acuerdan? Cuando los viejitos tenían en la zaranda. Sí. Ahí cuando se agitaba el trigo, porque cuando se agita, se mueve el trigo, sale el grano, pero la cizaña cuando se pasa por la prueba, cuando se frota, o se zarandea, no sale nada. Entonces es necesario que nos zarandee para que aflore, ¿cierto? Exacto.
porque igual dentro de la obra del Señor hay hermanos que llegan con su propio, porque el hombre viejo viene con, no, yo soy así, voy a morir así, pero en el caminar del Evangelio como Saulo tiene que haber un cambio, Claro. como ese también referente al campesino, porque hay muchas anécdotas del mundo secular que te ayudan a ti, Sí. como el mismo güey. Tú sabes que en el campo enyuntan un güey viejo con un güey joven para que haya un propósito, porque el viejo conoce el camino. Sí. Y si pusieran dos jóvenes, cortarían para cualquier lado. Pues. Sí. Pero así lo hace en el mundo del campesino. Enyuntan para que le enseñe al joven el camino. Y a veces nos cuesta enyugarnos con Cristo, porque no, yo quiero hacer las cosas a mi manera y me cuesta doblegar la cerviz. Me cuesta el poder enyugarme con Cristo y hacer la voluntad de Cristo, no la mía. Si ya no vivo yo, dice que Cristo vive en mí. Qué bonito hacer cómo el Espíritu Santo hoy día transforma, Sí. El Espíritu Santo regenera los corazones, convence pecado, dijimos, Sí. ¿cierto? Mora en el creyente y le da un propósito. Sí. Así como Saulo, Sí. nosotros sabemos que usted ha tenido una experiencia muy Puntual. dura, Sí. pero en victoria. Sí, Salió en victoria. Sí, Cuéntanos un poquito de eso, cómo... Yo tengo tres hijos, dos machos y una hembra. Alondra, Manuel y Juan Esteban. Y Manuel tiene 35 años y criado con la misma mamá, pero cuando los jóvenes quieren hacer su voluntad, el término, la finalidad no es buena, porque uno tiene que instruirlo. Uno enseñó a sus tres hijos, le enseñó, lo educó de una forma, pero tú decides, como bien decía, hablábamos del libre albedrío, tú decides, yo quiero hacer esto, y al final cuando los padres te instruyen, tú aceptas, porque ya llega a una mayoría de edad en que tú quieres hacer y conocer el mundo, como le pasó a mi hijo Manuel. Él por muchos años en la drogadicción probó de todo, probó todo lo que los jóvenes hablan, los nombres de las drogas, las que puedan decir, él todo probó y sucumbió en eso y uno puede decir, pero ¿cómo los pastores? Y uno no lo comenta por vergüenza en la iglesia, porque te cuestionan. Y en su iglesia tampoco sabían. No, ellos, ¿por qué siendo son pastores? Mi misión tampoco hace poco, igual que lo conté cuando hubo la transformación de mi hijo, lo pude compartir, porque te cuestionan. El ser humano te cuestiona. Y pasa por un tema que no es, te avergüenza, pues. Claro. Te avergüenza. Entonces, y tú con eso, ¿a qué me edificas? ¿Y cómo lo puede hacer para bendición, transformarlo en bendición? Pero nosotros siempre estuvimos a las plantas de Cristo, confiando, intercediendo por nuestra familia siempre. Y eso es lo que nunca en nosotros debe ser... que se nos aleje de nosotros poder, aunque tú veas todo feo, aunque tú veas todo lo peor, tú llegas a las plantas de Cristo. Él es nuestra torre fuerte, como dice su palabra. Él es nuestra torre fuerte, como dice, cierto, la palabra del Señor allí en Proverbios. Él fue para nosotros nuestro amparo, nuestro refugio. Nosotros vamos al frente de una obra en el y siempre el pastor tiene que ir animando a otro, tiene que ir bendiciendo a otro, pero ¿quién nos bendice a nosotros frente a un problema que es existente en tu familia, en tu cercano, en tu núcleo más cercano, que es tu hijo? ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo interceder ante la presencia del Señor? Lo único que nosotros nos enfocamos en buscar a Dios, estando cerca del Señor. Cuando ya no teníamos fuerza ninguna, ahí estábamos a las plantas del Señor. Y Él obró en un bendito día en mi hijo Manuel.
por años, él ya hastiado de la vida, él ya no quería, ya él llegó a perder todo, de tener un buen trabajo en los portuarios. Tú sabes que la economía de ellos es buena. Mi hijo llegó a tener un auto hermoso, último modelo, moto, tenía de todo a su alcance como joven, pero como el hijo pródigo lo perdió todo, hasta su dignidad, porque ya él no se escondía frente a su vicio. Él ya no le importaba que el vecino, que el amigo, que no le importaba. Él era su vicio y él era extremo. El que ha vivido con un drogadicto me va a entender. Ellos pierden dignidad, pierden todo. Ellos llegan a un extremo donde te roban todo de tu casa. No hay paz, no hay seguridad, porque la droga hoy en día que está saliendo más hace estrago en la juventud. Los químicos, su mente, que ellos toman ese medicamento y tú lo ves en todo el nivel. Esto es transversal, lo de la droga. No hay un nivel socioeconómico donde esté más fuerte. Desde la clase alta hasta los más pobres, clase media, todo. Exacto. Entonces, ahí un bendito día, llegó un siervo del Señor a nuestro hogar y ahí mi hijo... lo que nunca el pastor, porque el pastor siempre cumple sus deberes, ir a predicar la palabra del Señor. Ese día me dijo, vaya usted, y yo me quedo con el pastor, yo le doy oncecita y yo fui a cumplir mi deber, sin que la hermandad supiera la temática que nosotros estábamos viviendo, la situación delicada que nosotros estábamos viviendo, y llegó ese pastor y le presentó el plan de salvación a mi hijo. Y en mi hogar empezó la transformación de ese hijo, buscando a su mamá, él en su desesperación, porque ya él no dormía de día ni de noche. Ya esa droga no lo dejaba en paz. Lo torturó hasta lo sumo, lo dejó mal. Un drogadicto usted lo ve mal. No es una persona... Ese es el objetivo de la droga y quienes producen este tipo de cosas. Sí. Porque la persona que prueba va a seguir. No, y va escalando, Claro, va subiendo. No te empiezan con lo poquito. Y los primeros son gratis, ¿no? Las primeras son gratis. Claro. Y así van escalando. Y te va escalando a sentir otra sensación, porque ya la primera dosis te dejó en una situación, pero ya vas escalando porque quieres buscar más sensaciones que te sientan en tu cuerpo, quieres vivir otras emociones más fuertes. Como usted dice, fue una adicción a buscar ese placer artificial que produce la droga. Que es momentáneo, claro. Que te hace mucho daño y afecta al núcleo familiar. Claro, y eso le iba a decir, y no solo afecta a él, sino que afecta a todos. A todo. Porque yo tengo mi mamá conmigo, ella es viuda, mi hija, mi nieta, mi otro hijo que estudia. Es importante que usted, pastora, lo recalque porque, como usted dijo, en ninguna parte de la Biblia se nos promete que nosotros no vamos a sufrir. Antes, detrás de cámara, siempre le contaba mi experiencia. Y aquí, quien más, quien menos, todos hemos pasado de los que llevamos tiempo en el Evangelio. Todos hemos vivido, y el que no lo ha vivido, lo va a vivir. Claro. Ya sea con la muerte de una mamá, de un papá, con enfermedades del hijo, con situaciones económicas, con problemas matrimoniales. O sea, Dios nosotros no estamos exentos. Esto que la gente debe entender, que como cristiano, a veces se sorprende. Oye, mira, pues sí, era hijo de un pastor. O oye, no son cristianos y se separaron. ¿Cómo? Y ese es el Dios que oraba. Hermano, que tú estés escuchando en este momento, Dios en ninguna parte nos promete en esta tierra cosas buenas. Sí, Él dice que nos puede bendecir, y bienvenido sea si nos quiere bendecir. Pero el fin como cristiano no es ser millonario. Nuestro objetivo como cristiano no es estar exento. Claro, somos pasajeros. Exacto. El objetivo de nosotros como cristianos es la vida eterna. Exacto.
y para allá vamos. Exacto. Para allá vamos, somos pasajeros aquí y las cosas que pasan aquí en la tierra, como usted decía, forman nuestro carácter, Sí. nos enseñan para aconsejar a otros. Ujú. Importante Y la para consejería. animar a otros frente a la problemática que hoy se vive. Claro, Porque el tema de la drogadicción hoy en día está en todas las poblaciones. En nuestro Lirquén, en Baquedano, en esta población, claro. es un tema que está visible hoy en día, que está Antes era más visible. oculto. Pero hay muchas familias y cristianas que están pasando situaciones Sí. con los hijos. El llamado es que a interceder por esas personas, a orar y que, bueno, Dios puede transformar la vida. Sí. Y de eso estamos hablando hoy. Confiamos en el poder transformador del Espíritu Santo. O sea, Dios cambia los corazones Sí. a un nivel que uno no Sí. lo entiende. Lo único que uno como hijo de Dios debe de tener claro dónde acudir. Porque a veces acudimos a centros que no lo hacen mal, Claro, cumple su función, pero o acude a un amigo, acude a cualquiera, menos a Cristo. exactamente. A veces te distorsiona el caminar, dónde llegar, dónde está tu ayuda, a dónde tú acudes para que Dios obre en esa necesidad puntual que tú tienes. Exactamente. Mi pastor, lo que usted tocaba, un tema muy importante. Nosotros somos una organización no gubernamental, ¿cierto? Ujú. La entidad es religiosa. Sí. Fíjese usted cuánto, hablando del tema económico, sí, netamente, cuánto le ha ahorrado la iglesia. Que las Ya, transformaciones. no es que la iglesia se lleve la gloria, no es Dios que transforma, Sí. eso está claro, no queremos Pero darle la gloria a la iglesia. Es un rol fundamental. Pero la iglesia en la sociedad es un faro que alumbra y que ha transformado vida, que ha sacado muchos alcohólicos. Sí. Fíjese que la iglesia Sí. es la que más transforma vida. Leía un dato una vez del pastor Luciano Silva que lo daba, decía 8 de cada 10 reos que se convierten, porque en la cárcel hay iglesia, Sí. y de esos 10, 8 de cada 10 ya no reinciden. O sea, estamos hablando de los que se convierten, porque muchos se convierten, ¿cierto? O van a la iglesia para obtener beneficios carcelarios. Ujú. Pero de ese 100%, el 80% realmente cambia su vida, no vuelve a delinquir. Sí. Solo el 20%, 2 de cada 10, vuelven al mismo. Entonces, el poder transformador, Dios cambia la vida. Nosotros aquí tenemos un ejemplo que por supuesto no lo voy a nombrar, pero tenemos un ejemplo claro que es la iglesia, Ya. de un hermano que también pasó algo similar y Dios lo transformó y nosotros lo gozamos cuando escuchamos ese testimonio, porque es bonito saber cómo Dios cambia el corazón. Sí. Cambia, Y pero Dios lo hace. hay que entregarse. O sea, esto parte con un arrepentimiento. Ya que lo esté escuchando, que vea el video después, Dios puede hacer cambio. Sí. Dios puede bendecirte, Dios puede darte trabajo, puede cambiar tu vida. Sí. No es lo primordial porque nos fuimos llamados a eso, pero Dios sí transforma las vidas, y al transformar las vidas, cuando Dios cambia el corazón, ya vengan problemas económicos, venga lo que venga, vamos a estar preparados. Y lo importante de la iglesia es cuando ve que hay un drogadicto transformado, que hay un alcohólico transformado, que no quede el estigma de lo que él fue, Claro. sino que es mi hermano, Sí. independiente de lo que, porque eso también hace daño a la persona, porque siempre nos pasan años, lo presentamos como el drogadicto, como el hermano, Claro, cuente su testimonio. claro, claro. Tiene que ser algo voluntario, si él quiere hablar sobre eso. Porque si no te va, en vez de ser bendición, va a ser para confusión para la persona que lo vive, porque es una situación fuerte. No es fácil de decir, yo tengo esta situación, y como bien dice la iglesia, cumple el rol fundamental, y volvemos a los frutos, cómo yo recepciono a ese drogadicto, cómo yo recepciono a ese hermano, Claro. cómo yo o pasa el momento y la gloria y nos emocionamos en el momento, pero en el diario vivir, cómo yo voy compartiendo con esa persona que Dios transformó la vida en él así radical, porque Dios lo hizo con mi hijo de la noche a la mañana. Nosotros teníamos todo para ir a internarlo a Temuco. Había otra opción de ir a Argentina, pero optamos por acá, por Temuco, y teníamos listo, y Dios habló el día antes.
No es mi voluntad que él se vaya. Se lo dijo a usted en la iglesia. Un instrumento llegó a mi casa. Llegó a mi casa. El día antes que llegara el pastor, ese que te comentaba. El día antes que llegara el pastor. No, después es como todo un proceso. Ya. Dios empezó la obra en mi hijo, ese bendito día que llegó ese pastor. Dios transformó a mi hijo, empezó a la semana esa sensación de poder, yo te quiero acompañar a la iglesia. Pero él fue una semana, lo acompañamos, que tuvimos que comprarle todo económico porque todo lo vendían. Entonces, zapatillas de 5,000 pesos, ropita barata, porque sabíamos el final de todo eso. Como para dónde iba. Exacto, lo acompañamos, lo apoyamos, Dios obró, pero nosotros queríamos como tener un descanso de esa situación, porque llevábamos muchos años. ¿Cuántos años estuvo en eso? Yo creo que más de 8 años. Entonces, 8 años con el flagelo de la droga. Pero como un año marcado, este último tiempo, hace 2 años atrás, porque hace 2 años que Dios transformó su vida radical como Pablo, como un año antes fue como ya era demasiado. Era como ya mucho el sistema de él. Y llegó ahí a la iglesia y nosotros ya en este instante que llegó ese pastor, nosotros queríamos internarlo, porque queríamos que Dios obrara, pero esto de ser internado tiene que ser voluntario. Yo no puedo obligarlo ya que tú te tienes que ir a internar, no puede ser así, porque tiene que ser que él quiera salir de eso, porque si no sale de ti, no se puede, no se logra nada. Una de las cosas necesarias para sanarse, en todo sentido, de alguna... Tiene que ser que tú quieras sanarse. Que yo reconozca que soy alcohólico, que reconozca que soy adicto. Exacto. Y en lo que es espiritual, reconocer que somos pecadores. Exacto. Y teníamos en ese instante, entre tanto que el Señor llegó a nuestro hogar en bendito día a mi hijo, ya teníamos como todo hablado, ya teníamos listo para ir a internarlo. Y él llegó, estuvo una semana yendo a la iglesia y el Señor obró en su vida. Y llegó un instrumento a mi hogar y nosotros llegó el domingo, el lunes él se iba. Y el domingo llegó el instrumento al hogar, dijo, enviado por Dios, dijo, no es mi voluntad que él vaya a esa rehabilitación allá. Yo me enojé con el Señor, yo dije, pero ¿cómo uno se enoja? Porque cuando tú estás viviendo la situación, es fuerte. Entonces yo decía, pero ¿cómo el Señor se contradice si yo tenemos todo para internar a mi hijo? A lo mejor no se va a rehabilitar, pero vamos a descansar, un momento de descanso. Y queríamos tenerlo internado para vivir la situación, para que él viviera la situación. Y él quería, porque muchas veces intentamos rehabilitarlo, pero él no quería. Se estaba dando la instancia en que todos querían, pero viene Dios y le dice, no, cambio de planes. Cambio de planes, no Plan cambió. Plan B, el Señor nos cambió. Y chuta, fue difícil porque el cambiar una estructura que ya teníamos listo y veía el sufrimiento del pastor de una madre, no me decía, yo tenía que someterme a la voluntad del papá que quería el pastor, si el papá quería, y él me decía, no, él muy instrumento será, pero aquí estamos nosotros viviendo esta situación y él se va. Y esto pasó el día lunes en la mañana, él llegó del trabajo, el pastor trabajaba de noche, y yo le comenté que el Señor dijo esto, no, él estamos listos, tenemos que firmar, enviar la transferencia nomás, y él se va. Pasaron como media hora, el pastor caminó en el patio, ya me dijo, entró, me dijo, si es el Señor que habló, no lo vamos a enviar. Si es el Señor que dijo que no lo enviemos, no lo vamos a enviar. Y nos quedamos. Y mi hijo siguió yendo a la iglesia.
Pero hay uno que no se duerme, po, porque dice que, claro, en el cielo los ángeles cantan gloria cuando un pecador se arrepiente, Sí. pero acá en la tierra hay otro que se enoja. Sí. Y se enojó profundamente porque mi hijo era un instrumento para el enemigo de lo bueno. De lo bueno era que el enemigo lo utilizaba y lo zarandeaba. Y resulta que el enemigo se enojó tanto. Mi hijo yendo a la iglesia allá una semana con necesidad de él, hastiado de lo que él hacía, el enemigo vino y nos vino a atormentar. Él intentó contra su vida. En esa semana. En esa semana intentó contra su vida porque me dijo, esto ya no da resultado. Tenía una Me batalla dijo, tal vez tremenda en su mente. tremenda. Y el enemigo, y él intentó contra su vida, lo tuve grave. En el hospital lo reanimaron, O sea, con electro. No bastó solamente el tema del flagelo de la droga, sino que después cuando él quiso hacer esto, ¡pum! El enemigo no se durmió, dice, este no me lo quitan. Qué terrible. Este no me lo quitan porque este es mío. Esa es la lucha, esa es la lucha. Y ahí estábamos como al límite entre lo que Dios hacía, lo que el enemigo, una batalla campal. Aquí el que se dormía, perdía. Y intercedimos ante el Señor sin pensar en ese momento el propósito de Dios para mi hijo. Porque en ese momento, cuando yo lo llevé a urgencia con el pastor, volamos a esa urgencia, él iba convulsionando porque iba mal con el tema de lo que él hizo, lo que intentó contra su vida. Él llegó mal al hospital. Estuvo en observación durante todo el día. En la noche, a las 8 de la noche lo llevamos a Higuera, porque los médicos te tienen tanta amor que se te acercan a ti. Un doctor me dijo, mamita, tu hijo no va con buen pronóstico hacia Higuera, lo vamos a trasladar porque allá hay maquinaria y esto, lo otro. Tu hijito, con todo lo que él vivió, pasó, no va él iba con un riñón funcionando mal, que se lo tenían que sacar. Con tanta convulsión, su cerebro tenían que escanearlo. Lo que él hizo, su estómago iba mal, con una citosis mal, y tu hijito no sabemos cómo va a quedar de todo esto. Los médicos te preparan para el diagnóstico que tú siempre llevas. Se ponen los médicos en el peor de las situaciones. Exacto. Cuando llegué, en tiempo de COVID todavía, estaban todos los hospitales colapsados, Higuera, que estuvimos en el pasillo hasta la 1 de la mañana, que lo ingresaron en una sala que se desocupó. A las 2 de la mañana lo llevaron, ya mamita, ahora el momento, vamos a hacer el escáner, vamos a hacer la radiografía al riñón, porque él iba mal. Todo el diagnóstico era peor, era mal. Era una falla general en su cuerpo que estaba mal. Sí. No era solo una cosa, eran varias cosas. Eran varias cosas. Lo llevamos a las 2 de la mañana, salió de todo todos los implementos, todos los exámenes que le hicieron. El médico salió, me miró, mamita, el escáner está bien, el riñón está funcionando. El que iba mal. El que iba mal, el que le iban a sacar, está funcionando, mamita. Y lo que él hizo en la guatita está todo bien, me dijo. Yo no entendía los propósitos de Dios para con mi hijo, que en el momento me dijo, tu hijo está de alta. En ese mismo día. En ese mismo día. Durante la mañana, porque teníamos que esperar la ambulancia de vuelta para trasladarlo al hospital del Irquén. Y el traslado teníamos que ser de ambulancia. Está de alta. Yo no lo podía creer. Yo no entendía, Señor. ¿Cómo Dios sorprende? ¿Cómo Dios sorprende? ¿Qué será tu propósito tan grande para con mi hijo? Le decía yo al Señor. Yo no entendía. Yo no entendía porque el diagnóstico era peor. Era mal el diagnóstico de mi hijo. Y ahí pude ver el amor de Dios. Pude ver que cuando Dios utiliza su instrumento es verdad, es realidad.
que Él transforma y transforma para siempre. Pero hay uno que no se duerme, que tú vas a tener la lucha. Y esta lucha es continua hasta el final. El enemigo va a ser contigo una tras otra para desistir tu fe, para desistir, no le crea, no avance. Pero ahí estamos, perseverando, persistiendo, creyéndole al Señor en lo que Él había dicho. Y salió, estuvo en observación 3 días y seguía de haber estado tan mal. Cuando le dieron el arca, a lo que llegó al hogar, lo primero que me dijo, ni siquiera él se daba cuenta de la situación que estaba viviendo, préstame plata para ir a comprarme. Lo primero que el enemigo y seguía y no lo dejaba, una tras otra, hasta un bendito día cuando hay de sus instrumentos, pocos que Dios utiliza en este tiempo con poder y gloria. Él se ganó al final de la banca, el predicador estaba hablando, en toda esa situación que habíamos vivido antes, el predicador estaba hablando y el Señor lo toma con poder. Saltaba el instrumento como corderito en la manada, saltaba, y él estaba casi al final del pasillo, y él sintió en su corazón que el instrumento venía donde él, sintió porque me dijo, yo sentí que él venía, y cuando el instrumento viene y se gana al lado de él y empieza el instrumento a saltar, y él en su mente lo único que decía, que pase hacia atrás, que pase hacia atrás el instrumento, y el Señor lo toma con poder. Hoy ha venido la salvación a tu vida. Qué bonito. Y desde entonces Dios rompió cadenas, rompió ataduras en él, y hoy alaba y glorifica el nombre de Dios. De ese momento, Dios obró en su vida así radical como Saulo, pero hizo que él cayera, que se le cayeran las cadenas, que hubiera un cambio radical. Nosotros ya llevamos 2 años viviendo como que estamos viviendo en un paraíso en nuestro hogar, lo que antes yo no quería ni siquiera que llegara la noche. Yo no quería que llegara la noche porque era tremendo, no dormíamos juntamente con él al extremo de que todos, cada cual vivía en su pieza con llave, para que él no nos molestara, porque él cada 2 horas insistía en su drogadicción. Entonces, hoy en día ya llevamos 2 años para la gloria del Señor, y hoy en día él es un joven que alaba, que bendice el nombre del Señor. Un testimonio vivo de la transformación. Radical, nunca más droga, nunca más en su vida, así, radical. Y ahora ya sirve en una iglesia. Y ahora alaba, glorifica al Señor, y mire aún más, yo no entendía día atrás, él tiene amigos, y él les habla, él se acerca al drogadicto, él busca esa necesidad porque él lo entiende. Cuando tú lo vives, tú entiendes a otro. Y ahora uno ve el panorama completo. Él busca por las calles, por los cerros a su amigo. Tal vez esa era su función, Dios lo llamó para eso. Por eso que Dios nos hace pasar por desierto, porque Él tiene la autoridad, o sea, la autoridad viene de Cristo, pero tiene la autoridad como ejemplo, digo, de que le pueda hablar a un drogadicto, que de ganarse. El testimonio vivo de que Dios cambia los corazones. Porque ¿quién se gana al lado de un drogadicto cuando huele mal? Sí. Entonces él entiende ese momento que cuando está viviendo el drogadicto, y él sabe cómo sacarlo, aunque sea 1 hora, 2 horas, de ese mundo que están de continuo, pensando, porque aquí el enemigo te atormenta. Habla al oído, la mente, la conciencia. En tu mente trabaja y te hace pensar, y te hace la droga, y cómo genero plata, y cómo esto y cómo lo otro. El enemigo aquí te atormenta, y él, aunque sea 1 hora, 2 horas, le da un tiempo para ir a acercarse a esos drogadictos, a esos amigos que todavía vagan en esos momentos, porque detrás de esos drogadictos hay familias, y buenas familias, que sufren por su hijo de verlo así, porque no es lindo el ver a tu hijo como el enemigo lo estropea, siendo de buena familia. Y él se acerca 2 horas, aunque sea, dice, prepara él unos choripanes, el rústico les lleva allí donde ellos están, porque ellos saben sus caletas donde se ganan
Él va y les lleva sus choripán y comparte, les coloca música, aunque no le habla de Cristo, pero indirectamente Él llega a los jóvenes y busca esa instancia. Y como lo conocen, Y tienden lo a llegar, acepta, y lo aceptan lo porque acepta. era parte de su grupo. No así cuando va alguien de terno, ¿cierto? O bien olorosito y llega y como que ellos se sienten como, porque al verte a ti con un terno, como que ellos se sienten... Claro, que piensa que hay como una diferencia moral, como que yo soy más santo que lo que decíamos delante. Exacto. Mucha gente nos ve como santos y cuando realmente somos todos que necesitamos ser transformados. Todos diariamente estamos rotos, necesitamos que Dios nos restaure día a día. Y es el mensaje también paralelo a que el Espíritu Santo transforma los corazones. Y lo transformó radical. Decir que nosotros no somos mejores que nadie. No. En dignidad todos tenemos el mismo valor. El mismo valor. Nadie es más que otro aquí. Es un alma. Y estas puertas están abiertas a la iglesia, aquí, allá, aquí. En Penco tenemos mucha iglesia. Y si alguien siente ese llamado en su corazón, que necesita buscar a Dios, que lo haga. Sí, mañana puede ser tarde. Y aún más, día atrás, una semana atrás nomás, ya mi hijo lleva más de 2 años en abstinencia de toda situación. Y día atrás, hay un amigo también que está internado y lo invitaron no directamente a verlo, sino que indirectamente a llevar a la mamá en el vehículo, porque el hijo no podía llevarlo en el vehículo, entonces mi hijo sabe manejar. Entonces, indirectamente llevó a la mamá para visitar a ese hijo lejos, en Buin. Yeah. Y él dijo, ya, yo voy, pero él sintió en su corazón ir con ternito, qué sé yo, y bien presentadito. Y llegando allá a ese lugar de rehabilitación, porque yo después le decía, mira donde Dios te hace y donde Dios te libró de estar en esos lugares y de ver hoy en día la condición de esos varones, cómo ellos están y tras de ellos sus familias que sufren. Y él ahora Dios le dio esa oportunidad a él de ir a ese lugar y llegando ahí las personas que están encargadas de esos lugares le pidieron que él hablara un poco de su testimonio, que él pudiera contar parte de su vivencia que le sirve para otros que están viviendo, sin saber para lo que Dios lo tiene preparado y capacitándolo a él, el poder ir a bendecir y ganarse, tener esa empatía de ganarse en el lugar de otro, porque él lo vivió. Por eso es que es importante cuando Dios transforma. Ya tenemos muchos ejemplos, pero su hijo es un ejemplo claro de que Dios transforma. Dice en Juan 16, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. O sea, ahora Él es guiado por el Espíritu Santo, ya no por sus deseos carnales. No. Y ese era su propósito. Tal vez era necesario que pasara por este desierto. Cuando uno tal no vez era entendía, necesario, cuando estaba mal. Es que ahora usted ve el panorama completo. Sí. Y yo no entendía el propósito para que Dios lo quería a él, pero hoy en día viendo, ahora lo entiende. Ahora viendo, sé que él va a ser un gran misionero, a lo mejor algo que Dios va a colocar en su vida, porque él siente la presencia del Señor en él. Dios le ha mostrado cosas grandes en tan poco tiempo. Dios le muy buen se instruye a través de la palabra, tiene esa ansia de aprender, estudia, ora, se capacita, pregunta, a veces nos tiene a la 1, a las 2 de la mañana preguntando lo que antes no teníamos vida, no conversábamos con él porque él era entrar y salir y su vida. Cuando yo lo invitaba, vamos a la iglesia, me decía, usted en su volar y yo en mi volar. Ahora están los dos, están todos en la misma volar. En la misma volar estamos. Pero era así. Y bueno. Uno a veces no entiende los propósitos, pero Dios a través del tiempo te va diciendo, yo lo quiero, yo lo voy a capacitar para eso. Él ahora no entiende porque ve situaciones, pero Dios le va a ir preparando y capacitando para cosas grandes que Él nos llama. Lo grande es poder hablar de su palabra, el poder traer a otro, poder mostrarle a otro cómo yo llego. Yo a veces no puedo ir a un grupo como mujer, a veces hay ese estigma
de acercarme, Pero Él puede llegar a esa parte. Él puede llegar y Él lo entiende. Forma parte cuando nosotros somos transformados, Dios nos introduce al cuerpo de Cristo. ¿Cierto? Somos ingresados al cuerpo de Cristo y Él tiene esa función. Como te digo, que tal vez usted como mujer o yo tal vez me va a costar llegar a esa gente, Sí. pero Él sí puede llegar. Sí. Y qué bueno que Dios lo haya transformado, nos alegra, nos hubiese gustado tenerlo acá. Sí, va a venir. Ojalá que venga, Va a que vea este venir. programa, Manuel se llama, Manuel. que pueda, Manuel Rivas, Manuel. que pueda, ¿cierto?, estar con nosotros algún día y contarnos su testimonio presencial. Sí, va a venir. Qué bonito que haya... va a venir porque él va a contar, yo cuento del sufrimiento como mamá, claro, del otro lado. Él tiene que contar la visión en primera persona. En primera persona, como él lo vive, como él lo percibió, hablarle a la persona que está detrás de la radio, claro, de algo. no está en la pantalla, Exacto. que su testimonio sirva, va a servir, de hecho ya está sirviendo. Y yo creo que ese era el propósito. Como resumen, ¿cierto?, de lo que hemos, porque ya llevamos 1:20 para estar hablando. ¿Sabes? No. Ni se ha notado. Nosotros dijimos, cuando empezó este programa decíamos, oye, pero hablaremos 1 hora. Gracias que nos está faltando tiempo, pero... Yo pensaba, yo decía, Señor, ¿qué voy a ir a hablar? Pero bueno, los hermanos me invitaron para hablar del testimonio de Manuel y usted me dará las palabras para poderla exponer, ante que les sirva mi experiencia, mirar, porque te miran, oh, los pastores no viven situaciones, los pastores no tienen preocupación, los pastores... Pero a veces nosotros guardamos una apariencia, mira, un pequeño testimonio cuando recién nos casamos. El pastor, él siempre tuvo de todo en abundancia. Llegó a tener negocio, un mini gimnasio, un mini gimnasio. Entonces él era conocido porque le encantaba el deporte, pero cuando se casó, le dijeron, te va a ir bien. Lo que nos pasa a todos. Te va a ir bien. Vinieron todas las pruebas, bien por haber. Como dice la vaca, apúntala. Pero todo tiene un propósito, porque para estos ministerios que Dios nos llevó, ¿cómo yo voy a entender cuando tú no tienes en el área económica? Claro, entonces, no ha pasado necesidad. Claro, entonces nosotros teníamos que vivirlo, pero uno siempre guarda la apariencia. Cuando los hermanos lo veían, el pastor en bicicleta iba a trabajar, y los hermanos me decían, no, ya estuvo lloviendo, y el hermano Juanito, todavía éramos hermanos en la iglesia, iba lloviendo, no, le decía yo que a él le encanta ir en bicicleta, le encanta el deporte, pero no había ni una moneda para el pasaje, pues. Entonces uno le guarda esa como matrimonio, como intimidad, sí. Nosotros se la dejamos al Señor, exacto. Al Señor nomás. Entonces frente a este caminar, nosotros vivimos diferentes situaciones con propósito. Esa es la clave, pastora. Sí. Que sí. Todo lo que nosotros pasamos tiene un propósito. Sí. Dios transforma las vidas, sí. Y nos hace pasar por situaciones porque sabe que después nosotros vamos a poder alentar a otros. Sí, vamos a poder alentar a otros en los testimonios personales, claro. De economía, de enfermedad, de transformación. No es que nuestro testimonio convierta, no queremos decir eso, porque el único que tiene aquí se lleva la gloria y la sí. honra es el Espíritu Santo, que Dios a través del Espíritu Santo transforma. Pero y nuestro testimonio sirve, sí. Pero quien transforma, Pablo dice, yo regué, yo se plantea por lo que no, pero el crecimiento siempre, toda la gloria se la lleva. Pastora, le agradecemos por estar acá. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Y que nos sigan en las redes sociales, tenemos el hermano Lo Divino. Y ya llegará Manuel a contar. Ahora que cuando vea el video, sí, va a llegar, yo que se motive para estar con nosotros. Él va a venir, quizás era esta parte conmigo contando de mi punto de vista, luego él sé que va a llegar a este lugar y poder transmitir a otros jóvenes su vivencia, su experiencia con Cristo, que ha sido lo mejor. Sí. Es lo mejor. Cuando Dios transforma la vida es lo mejor que le puede pasar. Y un cambio radical. Esto es de verdad. Salomón, sí. Ya vamos a ir terminando, que sí, me están mirando feo. Gracias a ustedes, gracias Salomón, a ustedes. Cuando Salomón se volcó a conocer todos los placeres de la vida,
Aquí resumió en Eclesiastés, dijo, el fin de todo dispuso oído es este. Sí, Teme a Jehová sí. y apártate del mal. Amén. Eso es lo mejor. O sea, Amén. el fin de todas las cosas es conocer a Dios. Eso es lo mejor de todo. Gracias mi hermano, y que esta experiencia sirva a los auditores, que no estamos exentos de diferentes problemáticas, pero lo importante es dónde vamos a pedir la ayuda a Cristo. ¿Cómo Él enfrentamos? ¿Cómo enfrentamos las situaciones? Fíjese, cuando Jesús estaba en la barca, él podía haber detenido ¿por qué dormía? Yo me preguntaba, ¿por qué Jesús dormía en medio de la tempestad? Dormía para que ellos trataron de solucionar el problema y se dieran cuenta que él podía calmar la tempestad. Porque él va a llegar en el momento justo cuando pensemos que estamos naufragando, pero si Jesús va en la barca con nosotros, no hay tempestad que pueda resistirse. De lo humano, como dice aquí, a lo divino. Y eso divino. Por eso conversamos de las cosas humanas, sí, pero conectando siempre con lo divino. Exacto. Así que nos pueden seguir también en la iglesia, en el Facebook de la iglesia, dicen Pentecostal Chollán. Ahí va a estar subido este video, YouTube y TikTok. Así que muchas gracias, pastora. Tenemos un regalito. A sus pastores, bendiciones. Antes de que me dé el regalito, quiero agradecer también y bendecir a sus pastores, a su obispo, ¿cierto? Y mi pastora Carlita, desearles bendiciones a ustedes como iglesia también, y que sigan adelante, que es una linda labor esta de poder transmitir grandes cosas que ha hecho Jehová con nosotros. No, nuestro fin, sinceramente, Dios sabe que es verdad en nuestros corazones, no es ser famosos, para nada, todas las leyes para Dios no queremos ser famosos, pero sí que estos mensajes puedan difundirse, y nos sirve que usted lo pueda difundir, para que lleguen aquellas personas que están tal vez no muy relacionadas con la iglesia. Y quizás contar a grandes rasgos, porque todavía al recordar me emociona mi experiencia. Y ahí sale lo humano, ahí sale lo humano. Bueno, que tenemos otro regalito. Ay, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Lo puedo mostrar? Sí, que lo va a abrir. ¿Qué será? Oh, qué rico, voy a llegar. Oh, qué rico. Que sea de lo humano a lo divino. Dios les bendiga. Muchas gracias. Ahí puede conversar de lo humano a lo divino en su casa. Me voy a acordar. Con un matecito. No, con un mate, no, un tecito. También se puede hacer mate. Sí, claro, yo tomo mate. Eso. Soy muy tomadora. Al aire de la estufa ahí conversan de lo humano a lo divino. Muchas gracias, mi amor. Gracias a ustedes por venir, pastora. Bendiciones. Y dejamos invitados a las personas que nos puedan seguir, ya para no extendernos más, porque ya uno puede ser. Se queda aquí conversando, pastora. Estamos 3, 4 horas hablando. Fue bonito, todo fluye, empieza a fluir, a aparecer cosas que pueden servir a alguien que va a escuchar. Yo sé que esto va a ser de edificación. El testimonio va a ser muy... Estoy seguro que esto va a llegar. La palabra de Dios no vuelve a Dios al vacía. Y algún corazón, aunque sea uno, pastora, ya nosotros nos damos. Y los ejemplos de la Biblia son para nosotros, para mirar la transformación de Pablo. De ser perseguidor a seguidor, como es ahora. Hay muchas formas de llegar al camino de Dios, o por transformación, ¿cómo dijiste? Radical, o también hay muchas personas que llegan a la iglesia, ¿cierto? Como porque su familia es, ¿cierto? Cristiano, pero Dios nos llama de una u otra forma. Timoteo, ¿se acuerda? Que escuchó de Eunice, su abuelita, y Loida, su abuela Eunice y su mamá Loida, que lo instruyeron. Otro tema, ¿cuántas abuelitas instruyen a sus nietos? Vamos a tener que invitar a cuántas Eunice hay, sí, muchas. Cuántas Loida, que gracias a esas mujeres hoy también muchos estamos en los caminos. Así hay muchas Eunices que criaron a una pastora y ahora que son. Muchas Eunices, muchas Loidas que se invisibilizan a veces, pero eso lo podemos tocar ya en otro tema. Así que bendiciones de un día de hermano Pablo, que está ahí en el control, el director. Así que muchas gracias a todos los que puedan escuchar este podcast, este video, y que sea muy bendecido todo nuestro oyente. Bendiciones. Bendiciones. Chao, chao.